Arrachaldeón. Estamos ya en la tercera de nuestras píldoras de esta primera parte de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Estamos prácticamente en la mitad del libro. Por lo tanto, nos acercamos hacia la novedad, aquella noción con la que generalmente identificamos la filosofía moral de Kant, es decir, el imperativo categórico. Pero antes de llegar ahí, necesitamos todavía clarificar algunas nociones y prestar atención a otros pasajes del texto. Eh, Vamos a, bueno, antes añadir o aclarar o plantear que parte de las dificultades que tenemos con Kant es que no nos dice exactamente qué hacer. Kant no propone un mandamiento o guía ética para el género humano, como dice Martínez de Velasco, sino más bien lo que pretende es colocarnos ante nuestra identidad más profunda, ante nuestra responsabilidad y libertad. Es decir, Kant no construye la ética desde unos valores externos a la humanidad, sino desde la autoconstrucción y autofundamentación racional de ésta. Es decir, el punto de partida es nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones y las máximas o principios subjetivos que utilizamos para justificar esas acciones. Pero atiende a la voluntad de universalizarlas. Eso es lo que vamos a intentar aclarar aquí. Para Kant, lo que somos como sujetos morales, tiene que ver con la racionalidad. Solo somos racionales o sujetos morales en la medida en que somos capaces de elegir algo independientemente o incluso en contra de nuestras inclinaciones naturales. Porque, como dice en este fragmento, reconocemos su necesidad. En ese sentido, eh, la racionalidad consiste para Kant en poder derivar las acciones a partir de leyes. ¿De acuerdo? La manera de entender la racionalidad de Kant es nomológica, tiene que ver con leyes. ¿De acuerdo? Tiene que ver también con la existencia de diferentes niveles, ¿no? Tenemos el nivel de las inclinaciones, pero la racionalidad y las leyes nos permiten saltar de ese nivel y poder actuar de manera independiente ¿m? a esas inclinaciones. Enseguida veremos algún ejemplo. Eh, en cualquier caso, para Kant solo podemos ser humanos, solo podemos ser individuos auténticos si somos capaces de pasar a ese segundo nivel de racionalidad. Si no lo hacemos, mm, nos vamos a limitar a seguir patrones heredados o impuestos. Y esa identidad racional para él es la verdadera, es la genuina, y, y no quiere decir que no tengamos identidad individual. Lo que dice es que eh, podemos reconocer ciertas cosas como objetivamente necesarias. Y en la medida en que eso es bueno para todos, también es bueno para mí como sujeto. Esta es una de las grandes preguntas de Kant, ¿no? Recordaréis qué puedo conocer, qué debo hacer y qué me cabe esperar. Bien, si estáis leyendo el texto de la fundamentación, veréis que aquí hay una parte notablemente confusa. En torno a la página 90-91 de la edición de Alianza, Kant tiene tres proposiciones, o dice que va a plantear tres proposiciones al respecto del deber. Y lo gracioso del asunto es que solo nos formula dos, la segunda y la tercera, y dice además que la tercera se basa en las dos anteriores. Pero si os volvéis locos pensando ¿y dónde está la primera? Tranquilos, nos pasa a todos. Lo que pasa es que podemos eh, deducir cuál podría ser la primera formulación de esa proposición. Tiene que ver con, mm, con qué es lo que debo hacer. Para Kant, lo que uno debe hacer es el deber, ¿de acuerdo? Ya sé que esto es circular, pero enseguida lo vamos a encontrar. ¿Cómo conocer mi deber? ¿Cómo conocer el valor moral de una acción? Bien, la primera proposición, tal como
parece que quiere dar a entender Kant, así que esto es una reconstrucción, no es literal, es que una acción no tiene su valor moral en los instrumentos que requiere, ni tampoco los medios en conformidad con los cuales debe ejecutarse, ni siquiera en los fines que persigue. Todo eso son objetos de deseo. Por ejemplo, el ejemplo que utiliza Kant, conservar la vida, desear la vida, cuando ésta es agradable y deseable, no tiene valor moral para él. Es únicamente seguir nuestras inclinaciones, nuestra biología, nuestro modo de funcionamiento por defecto. ¿De dónde viene el valor moral de una acción? Según Kant, el valor moral de una acción tiene su origen en la máxima que decide tal acción. No depende, página 90-91, no depende de la realidad del objeto de la acción, sino, dice Kant, simplemente del principio del querer según el cual ha sucedido tal acción, sin atender a objeto alguno de nuestro deseo. Por lo tanto, y esta sería ya la tercera proposición, entender que este es mi deber, para Kant, significa entender que esta acción es necesaria por respeto hacia la ley. De nuevo, esto es difícil de entender. ¿Qué es eso del respeto a la ley? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Kant pone bastantes ejemplos en esta parte del texto, pero casi todos tienen que ver con el imperativo categórico. Voy a utilizar un ejemplo que está fuera del texto, que es posterior. Es de la crítica de la razón práctica, pero creo que nos puede ayudar en este, porque nos puede ayudar a entender que no se trata de que primero tenemos libertad y luego pensamos cómo aplicarla y descubrir las leyes éticamente adecuadas para ejercerla, sino que la experiencia de la ley moral para Kant es lo primario, y eso nos hace entender que somos libres. Vamos a verlo con este ejemplo. Es un poco extremo. Dice: supóngase que alguien pretende que su inclinación voluptuosa, ya os podéis imaginar qué quiere decir eso, es totalmente irresistible para él cuando se le presentan el objeto deseado y la ocasión. Pero si se levantara una horca en la casa donde se le presenta esa ocasión para ser colgado en ella inmediatamente después de haber gozado, ¿no dominaría entonces su inclinación? No es necesario pensar mucho para saber qué contestaría. O sea, dice Kant, a veces nos evadimos nuestra responsabilidad ética diciendo: jo, pero es que yo no puedo, no, tengo estas adicciones, el chocolate me encanta. Dice Kant, si te pusieran una pistola en el pecho, ya verías qué rápido renunciarías a comer el chocolate, ¿no? Eh, y entonces Kant, pero no se queda ahí. Pensando, y nos plantea: supongamos que la amenaza de muerte sucede en otro contexto. Y el contexto es que el príncipe te obliga a mentir para poder acusar falsamente a un hombre honrado a quien el príncipe pues desea eliminar. ¿Qué pasaría entonces? Ahí seguramente mucha gente tendría dudas, ¿no? Como dice Kant, tal vez no nos decidiéramos a decir, pues lo haría, ¿no? Mentiría, o tal vez no. Muchos confesarían que es posible desobedecer al príncipe para no matar a alguien inocente. Por lo tanto, y aquí viene lo importante, esa persona juzga que puede hacer algo porque tiene conciencia de que debe hacerlo, ¿no? Por muy difícil que sea, aunque le cueste la vida, y conoce que tiene en sí la libertad, que de lo contrario sería desconocida para él si no fuera por la ley moral. Es decir, la ley moral a menudo es casi invisible, es invisible porque generalmente estamos actuando de manera automática, ¿no? Pero hay circunstancias, hay dilemas en los cuales percibimos la ley moral, ¿no? Percibimos que hay una normatividad, que hay una obligación. Y entonces Kant se agarra a eso para decir: bueno, entonces eso es lo que quiero investigar, eso es lo que quiero tirar de ahí, quiero ver qué es lo que hay ahí, ¿no? En esos casos de heroicidad en los cuales la gente incluso antepone sus intereses a los de otras personas. ¿Eso por qué? Eso nos va a llevar efectivamente al imperativo categórico, a su primera formulación.
eh, que tiene que ver con actuar atendiendo al todo, actuar como si todos pudieran actuar de esa manera que tú quieres actuar. Mm, pero vamos a... ahí de nuevo Kant pone cuatro ejemplos. Seguramente el mejor de ellos, el menos problemático, es el de la falsa promesa. Así que si queréis aprenderos un ejemplo de esos cuatro ejemplos, os recomiendo que sea ese, porque es el que menos problemas genera. Pero yo creo que esta fórmula de la ley universal obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. No es desconocida. De hecho, en las circunstancias en las que estamos dando estas clases, podemos, yo creo que forma parte de nuestro paisaje ético, ¿no? Imaginaos que en esta situación de confinamiento, pues tenéis que coger un transporte público y aunque estás sano o sana, estás tremendamente aburrido después de todos estos días sin salir de casa y un par de asientos más adelante hay otra persona que también parece que está sana, ¿no? Sientes la inclinación de acercarte y charlar un rato. Y la verdad es que siguiendo, por ejemplo, la regla de oro, ¿no? Haz a los demás como quieras que te hagan a ti, pues mira, si yo estoy tan aburrida, eh, no me importaría que esa persona se acercara a mí, por lo tanto, yo me voy a acercar a ella. Bien, esa es la diferencia entre el imperativo categórico y la regla de oro. Lo que Kant nos pide es que no que juzguemos únicamente la acción, sino el principio que está detrás de la acción, la máxima, y pensar si esa máxima se podría universalizar. Y claro, cuando se universaliza ya no tiene tanto que ver conmigo o con esa persona que tengo delante, ya no tiene que ver tanto con mi situación particular, sino con las condiciones de posibilidad de un mundo en el cual eso sí se pudiera, todo el mundo lo pudiera hacer. Eh, y claro, en las circunstancias actuales eso sería problemático, ¿eh? Porque por muy sano que yo esté, sabemos que hay personas que transmiten ese virus y que hay personas que son especialmente vulnerables a él y que el contacto social pues mm, provoca que se extienda la enfermedad. Por lo tanto, si uno es kantiano o kantiana, debería refrenar ese impulso, esa inclinación a la sociabilidad natural y quedarse quietecito en el asiento. Bien, eh, lo que Kant viene a decir en esa misma página, digamos, 126, es que uno ha de poder querer que una máxima de su acción se convierta en ley universal. Ese poder querer ¿eh? Es la clave. Algunas cosas no las voy a poder querer porque el mundo en el que se universalizarían sería invivible, sería impensable. Otras, eso también lo explica él, no las puedo querer porque estarían en contradicción con mi propia naturaleza como sujeto moral. No voy a entrar en los ejemplos que pone porque algunos para mí son problemáticos, ¿eh? Pero lo importante es que entendamos el razonamiento de Kant. Y esta yo creo que es la clave. Y finalmente, eh, esto nos lleva a otra segunda formulación de- del imperativo categórico. Como sabéis, esta tiene que ver con el carácter de las personas como fines en sí mismos. Kant, lo he dicho al principio, no parte de una determinada manera de ser humano. Lo que pide es únicamente racionalidad como punto de partida. La humanidad sería más bien, y esto lo veremos a continuación en las siguientes lecciones, en el capítulo 3, un resultado de la ética y no tanto su precondición. Por eso algunos autores hablan bueno, podríamos decir que su ética es un humanismo procedimentalista, como dicen algunos, o incluso de un humanismo algorítmico. Eh, lo único que nos dice es un procedimiento para entender la ética, no nos dice qué tenemos que hacer. Ahora bien, este procedimentalismo es un humanismo, no incurre
ni en el relativismo moral, ni tampoco en un monismo moral que nos diga esta es la manera correcta de vivir. ¿De acuerdo? Que sea procedimentalista, por otra parte, no quiere decir que no sea firme. Excluye toda instrumentalización o explotación del otro. Porque, como dice Kant, la naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Si seguís la cita que tengo en pantalla. Y por ello, uno debe obrar de tal modo que use a la humanidad, tanto en sí mismo, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Es importante ese simplemente, porque naturalmente en nuestra interacción social siempre estamos utilizando a otras personas como medio. Lo que dice Kant es que no podemos utilizarlos meramente como medio, únicamente como medio. Tenemos que actuar como si, partiendo de la convicción de que esas personas son otros yos, son otras naturalezas racionales, eh, de la misma manera que yo represento mi propia existencia como una existencia racional, y eso es el principio subjetivo de mis acciones, así se representa, ya estoy literalmente siguiendo a Kant, igualmente cualquier otro ser racional su existencia. ¿Eh? Y ese es el principio objetivo, del cual se pueden derivar, según Kant, todas las leyes de la voluntad. Esto de nuevo tiene relación con nuestra situación actual. Eh, Todos hemos oído teorías sobre la extensión de la enfermedad que dicen que en el fondo sería casi mejor que el virus se extendiera mucho para generar lo que se entiende por inmunidad del rebaño, y de esa manera, pues poco a poco reducir pues la virulencia de la enfermedad. Claro, lo que pasa es que el precio a pagar por ello es la extensión de la enfermedad y seguramente pues la muerte de poblaciones vulnerables, ¿no? Y seguramente un kantiano, ahí eso también se plantearía, incluso para fines tan legítimos como acabar con la enfermedad y salvar vidas, utilizar a personas como cabezas de turco deliberadamente, para un kantiano sería inmoral. Así que lo dejamos aquí, ya llevamos 17 minutos y pasaremos ya a partir de la siguiente lección a leer ya el tercer y último capítulo.